Muy bien, muy buenos días. Qué bueno poder tener un hermoso tiempo de alabanza. Hasta yo podía cantar, como estaba solo de aquel lado, nadie me escuchaba, así que aproveché también. Vamos a estar continuando un tema en esta mañana que comenzó, recuerdan, el miércoles pasado. Willy dio la introducción, este tema que hemos llamado Todavía Dios lo llama pecado, hablando de pecados que quizás no son tan reconocidos. Hoy vamos a hablar de uno de ellos. Quizás de los que yo vi en la lista me resultó el más desconocido, porque quizás tenía un concepto muy diferente de lo que realmente es. Y se llama el pecado de la impiedad. Impiedad. Quizás vos digas, yo un impío no me considero, pero vamos a ver en qué consiste esto de la impiedad. Vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Aquí habla de impiedad e injusticia. Injusticia se refiere a lo que uno puede hacer. Impiedad es una actitud. Injusticia es el pecado que cometemos. Impiedad es la actitud con la cual se comete. Para entender qué es impiedad tengo que saber lo que es piedad. Piedad en el Nuevo Testamento es la palabra eusebeia. Esta palabra eusebeia describe la actitud de una persona que tiene devoción a Dios, que tiene temor de Dios, que vive pensando en Dios y le adora. Piedad es devoción. Entonces, impiedad es lo contrario, es una persona que vive ajena a la persona de Dios. Impiedad significa vivir nuestra vida independiente sin tomar conciencia de la divinidad. Ahora, tenemos que aclarar que en el Antiguo Testamento quizás el término impío tiene otra connotación, se refiere a la maldad del hombre. Pero en el Nuevo Testamento esta palabra, piedad, tiene que ver entonces con devoción a Dios. Y la palabra entonces impiedad, que es asebeia, es decir, sin piedad, se refiere a una persona que vive sin esta conciencia de la persona de Dios en su vida. Hay una relación muy grande entre impiedad y soberbia. Fíjense en Malaquías capítulo 3, versículo 15. En Malaquías 3:15 dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad son prosperados. Esto es un paralelismo, es decir, dos frases con palabras distintas pero que dicen lo mismo. Bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad son prosperados. ¿Ves? El concepto de soberbia y de impiedad están puestos como sinónimos acá. Y tienen mucho que ver, y ahora en el desarrollo ustedes se van a dar cuenta por qué. Y quiero pedirte que te examines en esta mañana. Yo creo lo siguiente, vamos a poner así. Cristo fue el único que fue totalmente piadoso. Y del otro lado están los incrédulos que podemos decir son impíos. ¿Por qué son impíos? Porque viven sin conciencia de Dios, porque no creen en Dios. Así que tenés de un lado a Cristo, el más piadoso, del otro lado a los ateos, impíos, totalmente sin conciencia de Dios, y hay una línea entre ambos. Todos nosotros acá, todos nosotros nos encontramos en algún punto de esa línea. Yo quisiera que en esta mañana te examines para ver en dónde estás en esa línea. Y vamos a ver 3 evidencias de la impiedad en nuestra vida. 3 evidencias de la impiedad en nuestra vida. La primera de ellas es la insolencia. La insolencia. Vamos a leer Proverbios 14, 16. Proverbios 14, versículo 16, dice lo siguiente. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado.
Insolencia, ¿qué es? Es la falta de temor a Dios. A ver, cuando hay un chico que a su maestro o aún al director de la escuela le falta el respeto, decimos, ¡qué insolente que es! ¿Qué se refiere? No tiene temor de la autoridad. Es decir, le falta el respeto. Acá dice así, que el que teme se aparta del mal, pero el insolente es el atrevido. Él no tiene ese temor que lo frena, sino ese temor que no tiene ese temor que lo hace tomar distancia, que lo hace apartar. ¿Ves? Insolencia significa falta de temor de Dios. El temor es algo muy bueno para nuestra vida. Una persona que tiene temor de la altura toma distancia, se aleja para no caer al precipicio. Una persona que tiene temor del mar no se va a meter muy lejos. El temor te hace tomar cuidado. En este sentido, el temor de Dios nos guarda, dice, nos aleja del pecado. ¿Cómo podemos definir el temor a Dios? Es la conciencia de que Dios ve todo lo que hago, que Dios oye todo lo que digo y que Dios sabe todo lo que pienso. El temor es un freno para el pecado. Ahora, cuando una persona quizás no tiene tanto temor de Dios, quizás no peca por temor a otras personas, quizás por mis padres o quizás por la oficina de vida. Quizás no peco por las consecuencias, pero claro, uno va creciendo y de pronto se va independizando de los padres, se independiza, se va del instituto, ya no tiene que rendir cuenta en la oficina de vida, y entonces, ¿qué te impide pecar? Solo el temor a Dios. Y cuando una persona pierde o abandona ese temor de Dios, entonces puede caer fácilmente al pecado, ¿ves? Ahora, el temor a Dios es necesario en nuestra vida. Y yo creo que hoy en día estamos viviendo en una generación que no tiene temor de Dios. Porque se nos ha enseñado quizás desde muy chicos, no, Dios te ama, eso del temor de Dios es del Antiguo Testamento. Y parece que hoy en día hemos dejado a un lado el temor de Dios. Ahora, fíjate otro texto más, Juan capítulo 9, versículo 31. Y ahí el Señor Jesucristo utiliza esta palabra eusebedia que estamos hablando, que se llama piedad, y fíjate qué dice ahí en Juan 9, 31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es temeroso de Dios, acá la palabra es eusebia, es piadoso de Dios. Es temeroso, a ese oye. Así que podemos decir, la primera característica de la impiedad es la insolencia, es decir, la falta de temor de Dios. En segundo lugar, la segunda característica de la impiedad es la independencia. Esto es la falta de conciencia de la necesidad de Dios. ¿Ves? Insolencia era la falta de temor de Dios. La independencia es la falta de conciencia de la necesidad de Dios. Fíjense conmigo en Santiago, capítulo 4, versículo 1. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Acá está hablando de una intensa actividad. Está diciendo, luchás, matás, peleás, buscás, hacés, pero no tenés. ¿Por qué? No pedís. Porque uno cree que puede conseguir lo que quiere con su esfuerzo y lucha y trabaja, pero lo hace de una manera independiente. Dijimos que hay una relación muy grande entre impiedad y soberbia. Acá en este capítulo está hablando que el soberbio actúa así, actúa independiente, es decir, él cree que puede conseguir las cosas sin la necesidad de Dios. Y no entiende lo que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer.
Nos trató de perfectos inútiles. Sin mí nada podéis hacer. Pero el soberbio cree que puede. ¿Ves? La impiedad es creer que yo puedo sobrevivir igual sin oración. Es creer que puedo conseguir las cosas. Por eso en el Antiguo Testamento, un ejemplo de esto lo tenemos en Sansón. Él decía, yo puedo contra los filisteos. No necesito de Dios. Yo puedo. Y aun cuando le cortaron el pelo, él dijo, yo voy a salir como las otras veces. Yo puedo. Por eso jamás ves una oración en la vida de Sansón. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando está pelado, le sacaron los ojos y está encadenado. Y ahí ves que él clama a Dios. Porque por primera vez en su vida se dio cuenta que no podía sin Dios. Y muchas veces uno vive en una forma independiente. Es decir, por supuesto, oro para cumplir, pero si no oro no importa, yo puedo igual vencer la tentación, puedo igual con la vida, puedo igual con el ministerio, yo puedo igual. Y no entiendo que necesito de Dios, que necesito. Viste, cuenta una vieja ilustración de ese hombre que va a su maestro ahí espiritual y le dice, maestro, enséñame a orar, como los discípulos con Jesús, ¿no? Y el maestro estaba ahí sentado frente a un lago y entonces le dijo, ¿querés aprender a orar? Sí. Vení, acércate acá al lago. Sí. Mírate en el agua, mira tu reflejo, tu rostro en el agua. Y él se acercó. Acércate más, mírate de cerca. Y se acercó. Y cuando estaba ahí bien cerca del agua, le agarró la cabeza y se la metió abajo del agua. Y esperó un rato ahí, el otro luchaba por salir y él le tenía la cabeza abajo del agua. Y cuando vio que se estaba poniendo medio azul ya, lo deja salir ahí. Y el otro sale. Y dice, pero maestro, ¿qué hace? Yo le pedí que me enseñe a orar. Y él dijo, sí. Cuando estabas ahí abajo del agua, ¿sentías necesidad del aire? Sí, claro. ¿Hubieras dado todo lo que tenías por tener una bocanada de aire? Claro que sí, porque sentía que me moría. Bueno, cuando sientas esa necesidad de Dios vas a aprender a orar. Bueno, tenía métodos medio extraños este maestro para enseñar, pero ¿sabés que a veces Dios tiene que recurrir a métodos similares? ¿Cómo? Sí, a veces Dios tiene que recurrir a métodos similares. Fíjate qué pasó con David. Él llegó a una etapa en su vida donde comenzó un poco a dejar a un lado a Dios. Y de pronto Dios hizo un cambio, un giro en la vida. Y Absalón tomó el reino y él tuvo que ser echado. De pronto dejó de dormir en el palacio y apareció en el desierto. Y en el Salmo 63, él lo escribe ahí en el desierto y él dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Ves? Él aprendió a necesitar a Dios como el aire. Y ya no podía esperar a la mañana. Dice, de madrugada, tengo sed de ti, mi carne te anhela. Había un deseo de Dios. Claro, ¿sabés qué tuvo que hacer Dios? Meterle la cabeza bajo el agua. Porque cuando uno está bien, no siente necesidad de Dios. Pero cuando estaba ahí en medio de esa prueba, viendo que su familia se destruía, su propio hijo le quitó el reino, perdió todo y ahí estaba, hasta su mejor amigo le traicionó y ahí estaba en el desierto y que dijo, mi alma tiene sed, te necesito. Hay momentos en la vida en que Dios te tiene que hacer vivir experiencias para que uno tome conciencia de nuestra necesidad de Dios. ¿Por qué? Por causa de nuestra impiedad. Porque nuestra impiedad, nuestra falta de devoción a Dios, hace que vivamos nuestra vida como ajenos de Dios y de su gloria. Ahora, la insolencia es la primera manifestación, la independencia, la segunda manifestación, pero la tercera de ellas, el interés. Santiago 4, pero el versículo siguiente, 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, versículo 2 dice, no orás, pero el 3 dice sí, y cuando orás, orás mal. ¿Por qué? Porque orás para tu propio interés, orás para tus propios deleites. Esa oración no está centrada en la gloria de Dios, sino en tus necesidades humanas. Es una oración centrada en lo humano, no en lo divino.
Esa oración, en cierta medida, está llena de impiedad. Porque no es una oración que tiene devoción a Dios, es una oración centrada en mí mismo. Es interesante ver en Hechos capítulo 4 cómo la iglesia oraba en ese momento. Hechos capítulo 4. La primera persecución de la iglesia. Fíjate cómo ellos oran. Capítulo 4, versículo 24, dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y siguen orando a ese soberano Señor hasta que llega al versículo 29 y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Ves? Esta oración está centrada en Dios. Ellos comenzaron adorando, escúchame, estaban amenazados, perseguidos, y ellos comenzaron adorando: soberano Señor, tú hiciste los cielos, la tierra, tú eres el que gobierna todo. Mira sus amenazas y danos valentía para seguir predicando igual. ¿Sabes? Nuestra oración es muy diferente. Nosotros hubiéramos orado: Señor, quítalos del gobierno a estos malvados que nos están amenazando. Señor, protégenos y cuidanos para que no nos toquen. Señor, líbranos. Y toda la oración hubiera sido centrada en nosotros mismos. Porque la impiedad maneja aún nuestra oración. Es decir, aún cuando oramos, oramos para nuestros deleites. Y entonces estoy enfermo, Señor, saname. Me falta algo, Señor, tu provisión, tu sustento. Señor, quiero esto, Señor, aquello. Parece que lo llamamos Señor, Señor, pero en realidad lo terminamos haciendo nuestro siervo. Y le decimos: Señor, hoy quiero 2 porciones de mozzarella y una coca. Ah, no, eso es... Y de pronto entonces vamos a Dios, pero la gran parte de nuestro tiempo de oración está enfocado en mí mismo y no en la gloria de Dios. Ahora, mira, yo quiero tratar de explicarte algo para terminar, porque tenemos que después ir a un punto más para la parte práctica, pero hace poco tiempo escuché un concepto que me llamó mucho la atención, porque mientras lo escuchaba, enseguida lo relacioné a este punto de la oración. El concepto es un concepto que en psicología lo llaman pensamiento mágico. Quizás por ahí lo vieron, una psicóloga chilena estuvo hablando de eso y fue muy gracioso. Pero a mí, yo le vi que nosotros los cristianos lo relacionamos a la oración. Primero te explico el concepto. El concepto es muy simple. El concepto habla de un pensamiento mágico, es decir, que todos pensamos que puede aparecer algo en la vida que de pronto nos cambie la vida o nos dé felicidad o haga algo maravilloso, ¿no? Y entonces explicaba, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Por ejemplo, hombres y mujeres. Decía, por ejemplo, el hombre va a la zapatería y ¿qué dice? ¿Me da ese zapato? Sí, ¿qué talle? 42. Listo, ya está. Y se va. La mujer va a la zapatería y dice: a ver ese zapato que está ahí así en punta, ¿no lo tiene con punta redonda? No, ese modelo es así en punta. ¿Y ese que está ahí negro, no lo tiene en color rojo? No lo tengo en color rojo, está en negro. Y vuelve la semana siguiente y dice: ¿no trajeron en rojo? No, está en negro. Entonces, cuando se va, el zapatero llama a la fábrica y dice: mira, hazme un favor, hay una mujer que me vuelve loco, quiere ese modelo de zapato pero en rojo. No, pero no lo tenemos, pero haceme uno en rojo. Bueno, está bien, lo pintaron en rojo, ahí va. A la semana siguiente viene la mujer y no lo tiene en rojo. Sí, acá está. ¡Ay, qué bueno, qué bárbaro! Acá está. Buenísimo. ¿Se lo va a llevar? No. ¿Por qué no? No, es que no es el tono de rojo. Porque yo tengo un bolso, pero es otro tono de rojo, no me combina. Y el zapatero se vuelve loco, ¿no? Ahora, lo aplicamos a las cosas espirituales, ¿no? Y entonces la chica espera que llegue el muchacho de su vida. Y dice: pero Señor, ese que tiene así con la nariz con punta así, ¿no lo tenés con punta redonda? Porque tengo miedo que si un día me besa me va a pinchar con la nariz. Había un dicho de Mafalda. Mafalda es un dibujito argentino que
que todos los argentinos queremos mucho. Y Mafalda decía, para muchas mujeres cuando el príncipe azul llega a su vida, no es el tono de azul que ellas buscaban. Y claro, de pronto, ¿qué es este pensamiento mágico? Es pensar que de pronto alguien me va a transformar la vida, y alguien me va a hacer feliz, y como en el cuento, ¿viste? Viene el príncipe y la chica lo ven al muchacho y dice, pero este no se parece al príncipe, se parece al sapo el cuento. Pero es ese pensamiento de que algo externo me va a traer a mí la felicidad. ¿Ves? El pensamiento es esto externo a mí, es lo que me va a cambiar la vida, me va a hacer feliz. Y nosotros aplicamos este concepto a la oración. Y entonces cuando vamos a la oración, vamos con este pensamiento mágico que de pronto Dios va a hacer el milagro y ¡pluf! Apareció el sustento. Y de pronto hace el milagro y ¡puf! Apareció mi ayuda idónea. Y aparte el padre tiene mucha plata y ya no voy a tener problema de sustento. Y las dos cosas por una. Y oramos con el pensamiento mágico que de pronto Dios va a proveer algo en la vida y nos va a cambiar todo. Esa oración está centrada en mí mismo. Yo soy el objeto de la oración y no Dios. No estoy orando para que Él sea glorificado en mi vida o en mi enfermedad. No estoy orando para que sea glorificado aún en medio de la persecución como estos creyentes para que decían, no te pedimos que nos dejen de perseguir, sino dame valentía para seguir predicando igual. Hace poco recibimos la carta de un amigo, de un hermano que está ahí en esa zona de guerra, y él decía, oren para que el Señor nos dé más amor y pasión por las almas. Me impactó. No pidió que oren para que el Señor nos cuide, nos libere. No, oren para que el Señor nos dé, en medio de esta guerra, nos dé más pasión y amor por las almas. Tremendo. Eso es buscar una oración piadosa, es decir, una oración centrada en la gloria de Dios, donde busco que mi vida glorifique a Dios, donde busco que mi vida sea útil para la obra de Dios, donde el centro de la oración es que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Y no le estoy reclamando a Dios, Señor, pero te pido por esto y por el sustento, por tu promesa, por esto, por lo que... No soy yo el centro de la oración, sino, Señor, quiero que mi vida sea útil para ti. Y si tú me estás haciendo atravesar esta prueba, que en medio de esta prueba pueda glorificar tu nombre. Y que en medio de esta situación pueda predicar tu palabra. Y que en medio de todo esto que me toca vivir pueda alcanzar a alguien más. Y que en medio de todo esto el testimonio de Cristo, la gente pueda ver en mí la obra de Cristo. ¿Ves? Una oración piadosa es una oración que está centrada en la gloria de Dios. Y no en nuestro pensamiento mágico de decir, ay Señor, que aparezca algo y de pronto yo sea feliz. Tenemos que terminar, se nos fue el tiempo y vamos a ir por último versículo a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Primera Timoteo 4, 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Y va a agregar después en el capítulo 6 que la piedad acompañada de contentamiento. Acá dice, ejercítate para la piedad. Me da una instrucción concreta. La piedad no viene sola, la piedad no aparece en tu vida de un día para otro. Yo necesito ejercitarme para la piedad porque naturalmente somos impíos. Es decir, naturalmente vivimos independientes de Dios. ¿Ves?
tenemos insolencia, es decir, falta de temor a Dios. Tenemos independencia, es decir, falta de conciencia de la necesidad de Dios. Oramos por nuestro propio interés, es decir, tenemos falta del deseo de la gloria de Dios. Y entonces necesitamos ejercitarnos para la piedad. A ver, ¿qué significa ejercitarnos? La palabra en griego ahí para ejercítate es gimnasio. Es ir al gimnasio. Es decir, tener un entrenamiento. Un entrenamiento tiene por lo menos 3 aspectos básicos. En primer lugar, disciplina. En segundo lugar, dolor. En tercer lugar, determinación. En primer lugar, disciplina. No puedo ir al gimnasio hoy y después la semana que viene, la semana que viene no tengo ganas. Porque si no hay lo que se llama rutina, una disciplina diaria, entonces no sirve. ¿Ves? Acá Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Es decir, tenés que tener un entrenamiento, una disciplina diaria para forzar en tu vida algo que no es natural, la piedad. Naturalmente somos impíos, vivimos independientes de Dios. Pero necesitamos ejercitarnos para la piedad, obligar a tu cuerpo a someterse a una disciplina diaria. No es fácil. Una vez un hombre le preguntó a otro, ¿y disfrutaste de tu tiempo de oración? No, dice. La verdad fue una lucha. ¿Cómo una lucha? Fue una batalla. Tuve que luchar con mi cuerpo. No quería estar ahí arrodillado. Pasaron 3, 4 minutos y ya quería levantarse. Estaba inquieto. Tuve que obligar a mi cuerpo a que permanezca. Tuve que luchar con mi mente. Mis pensamientos volaban. Habían pasado unos pocos minutos y ya estaba otra vez en la cancha de fútbol y mi mente iba de acá para allá. Tuve que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tuve que luchar con mi mente. Tuve que luchar con mis emociones. Mis emociones no querían estar ahí. Había mucha ansiedad en mi vida, preocupación por otras cosas que tenía que hacer. Había un poco de enojo y de amargura porque venían recuerdos de algo que me había pasado anteriormente. Estaba ahí con mis emociones revueltas. No estaba listo para adorar a Dios. Tuve que luchar con mi cuerpo, tuve que luchar con mi mente, tuve que luchar con mis emociones, pero finalmente mi voluntad se impuso y dijo, te tenés que quedar ahí, ejercítate para la piedad. Y fue ahí, en esa disciplina, que poco a poco el Espíritu fue ganando la batalla y pude terminar adorando a Dios, glorificando su nombre y entendiendo que valía la pena dejar el mundo a un lado para estar un momento contemplando su gloria. ¿Ves? No es fácil orar siempre. Pareciera que orar es lo más fácil de la vida cristiana. No necesito ir a ningún lugar donde estoy, ya está, cierro los ojos, pero no es fácil. Hay que luchar contra todo nuestro ser. ¿Por qué? Necesito disciplina, necesito ejercitarme para la piedad. Necesito dolor, claro. Dicen, ¿no? Cuando uno está haciendo un entrenamiento físico, si no hay dolor, es que no estás exigiendo ahí a tus músculos. Es que si oro sin que me duela, si solamente son segundos en la presencia de Dios, no me ejercito para la piedad. Necesito proponerme cada vez un poco más. Y determinación. Sin esa determinación que me lleva a la constancia y al insistir y a permanecer en ese ejercicio, bueno, no sirve. Vencer la impiedad y llegar a ser piadoso necesita este proceso, mucho tiempo en el gimnasio espiritual. Dice, fíjate, algunos dicen, van al gimnasio todos los días porque quieren, tener ahí un físico, y está bien. Acá dice, para poco aprovecha. Bueno, para algo sirve.
Pero cuánto más necesitamos el gimnasio espiritual. ¿Cuánto más? ¿Sabes? Yo veo personas en el mundo que están ahí horas y horas haciendo una cola pasan la noche entera o días para poder tener una entrada para ir a escuchar su conjunto de música en un estadio. Estos días, ¿no? 7 de agosto, San Cayetano, horas y horas y días haciendo fila ahí en el frío de la noche para pasar y besar al santo. Yo digo, ¿dónde está esa piedad de los hijos de Dios que están dispuestos a entrar en ese gimnasio y ejercitarse en la piedad? Y decir, yo me voy a proponer poner a Dios ahí en mi vida como el centro de mi devoción. Yo quiero piedad, quiero ser devoto a Dios, quiero ser un adorador de Dios, quiero ser temeroso de Dios. No quiero tener una vida independiente donde hago mis planes, mi vida, y después le pido a Dios que bendiga mis planes. Y después le pido a Dios, bendice mis proyectos, bendice... No, pará. Quiero hacer sus planes. Quiero ser útil en su causa. Quiero que Él sea el que maneje la vida. Por eso el consejo final es ejercítate para la piedad. Oramos. Oh Señor, que podamos en este momento examinar nuestra vida y ver en qué punto de esta línea estamos. ¿Cuánto de impiedad hay en nosotros? Yo he descubierto en mi vida que todavía hay mucha impiedad, que necesito entrar al gimnasio y ejercitarme para la piedad. Yo te pido hoy, Señor, que cada uno aquí pueda reflexionar sobre este tema, evaluarse y ver cuánta es la necesidad de entrar también al gimnasio. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica esto, para que tú seas glorificado en nuestra vida, para que ese sea el objetivo de nuestra vida, para que ese sea el mayor de nuestros deseos, que nuestra vida pueda ser de alguna manera un instrumento que te glorifique. En el nombre de Cristo oramos.